Hola, soy Juan Scrick y hoy veremos el vector de aceleración. Un automóvil, que es tratado como una partícula, se mueve en una trayectoria curva, la que vemos acá. Los vectores v1 y v2 representan la velocidad instantánea del vehículo en el instante t1 e instante t2, cuando se encuentran en la posición p1 y p2 respectivamente. ¿Ya? Las dos velocidades obviamente pueden diferir en magnitud, pero también en dirección. ¿Ok? Durante el intervalo entre T1 y T2, el cambio de velocidad vectorial se denomina delta V, que es V2 menos V1. En este caso va a estar dado por este vector que está acá. ¿Ya? Tenemos acá el vector V1, que se reproduce exactamente aquí, el vector V2, que se reproduce acá. Por lo tanto, la diferencia o el cambio vectorial de velocidad, delta V, está dada por esto. Recuerden que es una resta, por lo tanto es V2 menos V1. ¿Ya? Se define entonces la aceleración media del vehículo en este intervalo de tiempo como la diferencia vectorial de velocidades, V2 menos V1, partido por el intervalo de tiempo, que en este caso es T2 menos T1. ¿Ya? Por lo tanto, la aceleración media va a ser delta V partido por delta T. Noten que en este caso, la aceleración media es una cantidad vectorial y que está en la misma dirección que la diferencia el cambio vectorial de las velocidades. Por lo tanto, me quedaría una aceleración como un vector que apunta aquí hacia abajo. ¿Ya? La aceleración instantánea es simplemente el límite cuando delta t tiende a cero. Por lo tanto, en este caso lo que hacemos es que el punto P2 se acerca mucho hacia el punto P1, ¿ya? Y me queda que la aceleración entonces será delta P partido por delta t cuando delta t tiende a cero. ¿Ya? En este caso, si la trayectoria es curva, el vector de aceleración instantánea siempre apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria. ¿Ya? Eso es muy importante para cuando lo consideremos en, sobre todo, movimientos curvos. ¿Ya? Que si uno tiene aquí, por ejemplo, esta trayectoria, la aceleración va a estar apuntando hacia el lado que es cóncavo. ¿Ya? Cuando cualquier partícula que va a seguir una trayectoria curva, ¿cierto? Está acelerando. Esto es importante que quede claro, aun cuando se mueva a rapidez constante. Esto es debido a que la aceleración, ¿cierto? Es delta V partido por delta T, y aunque la rapidez se mantenga constante, hay un cambio, ¿cierto?, en la dirección de la velocidad. ¿Ya? Por lo tanto, aun cuando el vehículo se mantenga a rapidez constante, si está en una curva, se dice que está acelerando. ¿Ya? Si el auto acelera, uno tiende a moverse en dirección opuesta a la aceleración del vehículo. Veamos algunos ejemplos. Cuando el auto acelera, nosotros tendemos a irnos hacia atrás. Eso es porque el vehículo, ¿cierto?, aumenta su velocidad. Cuando el vehículo frena, nosotros tendemos a irnos hacia adelante. El vehículo está frenando, ¿cierto? Y cuando el vehículo da vuelta en una curva, nosotros tendemos a irnos en la dirección contraria, ¿cierto?, a la curva. El auto tiene, en este caso, una aceleración hacia adentro de la curva, es decir, hacia donde se desplaza nuestro cuerpo, el vector de velocidad va en sentido contrario. ¿Ya? Es la mejor manera, de alguna manera, de tener una idea o una noción de hacia dónde está acelerando o hacia dónde apunta, de alguna manera, el vector de aceleración. Ahora, cada componente del vector de aceleración es la derivada de la componente correspondiente a la velocidad. Eso significa que la aceleración en x va a ser la derivada de bx con respecto al tiempo, la aceleración en y es la derivada de bi con respecto al tiempo, y la aceleración en z es de bz con respecto al tiempo. Y por lo tanto, en términos de los vectores unitarios, el vector de aceleración instantánea me va a quedar como la derivada por los vectores unitarios. ¿Ya? Además, como cada componente de velocidad es la derivada a su vez de la coordenada correspondiente, vamos a expresar la aceleración, las componentes de la aceleración, como una doble derivada con respecto a las posiciones. En este caso me va a quedar que la aceleración en x, obviamente es la derivada de bx con respecto al tiempo, pero bx es a su vez la derivada de x con respecto al tiempo, por lo tanto me queda una segunda derivada.
y así análogamente con todas las otras componentes, la aceleración en y la aceleración en z. Por lo tanto, el vector de aceleración se puede escribir tanto como las derivadas con respecto a la velocidad, o como las segundas derivadas con respecto a las posiciones. Algunos ejemplos que les dejamos planteados son el cálculo de velocidad media instantánea. En este caso, vamos a considerar que seguimos con el vehículo que estaba en Marte, ¿ya? Y vamos a determinar las componentes de la velocidad instantánea en cualquier instante, dada por estas expresiones, que son simplemente las derivadas, ¿ya? Por lo tanto, teniendo las velocidades, entonces el vector de velocidad lo puedo escribir de esta forma. Las preguntas son las siguientes. Obtener las componentes de la aceleración media en el intervalo entre 0 y 2 segundos y determinar entonces la aceleración instantánea en t igual a 2 segundos. Ahora, componentes perpendicular y paralela de la aceleración. Como mencionábamos recién, ¿cierto? Cuando un vehículo está en una curva, el vehículo está acelerando, aun cuando su rapidez sea constante. Y esto porque se observa un cambio, ¿cierto?, en el sentido de movimiento. Para ello vamos a trabajar con las componentes perpendicular y paralela. El vector de aceleración A de una partícula puede describir cambios en la rapidez de esta, en la dirección de su movimiento o en ambas. Por lo tanto, si tenemos la trayectoria como la línea segmentada azul, en el punto que está P acá, la aceleración del vehículo es este vector, ¿ya? Es un vector, recuerden ustedes, que apunta hacia el lado cóncavo de la curva, y este vector se puede descomponer en una aceleración paralela y en una aceleración perpendicular a la trayectoria de la partícula. La aceleración paralela a la trayectoria, ¿ya?, nos indica acerca de los cambios en la rapidez de la partícula, ¿ya? Esto implica, ¿cierto?, si de alguna manera voy más rápido o más lento en la dirección de la velocidad. La componente perpendicular, por otra parte, nos indica los cambios en la dirección del movimiento de la partícula, ¿ya? En la dirección del movimiento de la partícula. Por lo tanto, cada componente de la aceleración nos entrega información importante. En esta figura tenemos que el vector de aceleración es paralelo a la velocidad v1, de manera que tenemos solamente una aceleración paralela, ¿ya? Es decir, la aceleración perpendicular es 0. Tenemos que el vector v1 está aquí, el vector v2 está aquí, delta v es ese vector, ¿ya? El cambio de velocidad delta v en el intervalo delta t tiene la misma dirección, ¿cierto?, que la aceleración. Observamos aquí que apuntan en el mismo sentido. La velocidad v2 está dada por v1 más delta v, fíjense. Y eso es porque obviamente delta v es v2 menos v1. En este intervalo de tiempo la partícula se movió en línea recta y con una rapidez creciente. La aceleración implica que hubo un cambio en la rapidez. Y eso lo vemos acá porque el vector v1 tiene una magnitud diferente al vector v2. Ahora, ¿qué pasa si estudiamos la aceleración perpendicular? Supongamos que tenemos una partícula que se mueve con una velocidad v1 y después de un tiempo se mueve con una velocidad v2, ¿ya? En este caso, vemos que ambos tienen la misma magnitud con respecto a la trayectoria, ¿ya? Y sin embargo, lo único que cambia entonces es que el delta v es perpendicular, de alguna manera, a v1 y a v2, ¿ya? Vamos a suponer que el ángulo phi aquí es muy pequeño. Por lo tanto, en este caso la rapidez de la partícula no cambia, pero sí lo hace la dirección del movimiento. Y la trayectoria obviamente se torna curva, ¿ya? Si íbamos con una rapidez en este sentido, y después tenemos otro vector v2 que tiene la misma magnitud, pero que apunta en otro sentido, en otra dirección, eso implica que hubo un cambio, ¿cierto?, en la dirección, y eso se ve reflejado por la componente perpendicular de la aceleración, que en este caso es perpendicular a la trayectoria, ¿ya? Lo vemos más claramente acá. Tenemos una partícula en un punto P,
está definiendo aquí la velocidad v y su aceleración. La aceleración va a ser normal a la trayectoria. Eso implica que la rapidez de la partícula es constante, ¿ya? Es decir, si tengo una partícula que viaja en una curva y el vector de aceleración es exactamente perpendicular a la trayectoria, entonces estamos hablando de que la rapidez se mantiene constante. Por otro lado, si tengo una partícula que viaja en una trayectoria curva, pero el vector de aceleración no está perpendicular a la trayectoria, sino que se está un poco adelantado, como lo vemos acá, entonces en este caso la rapidez de la partícula está aumentando, ¿ya? Está aumentando. Importante que en ambos casos observamos que el vector de aceleración apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Y por otro lado, tenemos que si la partícula se mueve en la misma trayectoria curva, pero el vector de aceleración ahora tampoco es perpendicular y de hecho está un poco atrasado, entonces uno dice que la rapidez de la partícula va disminuyendo o es decreciente. ¿Ya? Está en lo que observamos acá. Entonces dejamos algunos ejemplos planteados. Primero, el del cálculo de las componentes paralela y perpendicular de la aceleración. Seguimos trabajando con el ejercicio del robot que se encuentra en Marte. En este caso, simplemente calcular las componentes paralela y perpendicular de la aceleración en t igual a 2 segundos. Y luego vamos a introducir un nuevo problema, que es de la aceleración de una esquiadora. La esquiadora se mueve sobre una rampa de salto, como se muestra en esta figura. La rampa es recta entre A y C, hasta aquí. Y luego es curva, ¿cierto? A partir de este punto C. La rapidez de la esquiadora aumenta, obviamente, al moverse pendiente bajo, de A hasta E, hasta aquí, donde su rapidez es máxima, ¿ya? Disminuyendo a partir de este momento. Dibuje la dirección del vector de aceleración en los puntos B, D, E, F. ¿Okay? Por lo tanto, simplemente dibujar los vectores de aceleraciones considerando lo mismo que vimos recién, una partícula moviéndose en una trayectoria curva, considerando si está cambiando la rapidez o se mantiene constante. ¿Okay? Y finalmente, un problema de comprensión de la materia. Consideramos un trineo que viaja por la cima de una montaña cubierta de nieve. El trineo disminuye su rapidez conforme va ascendiendo por un lado de la montaña y aumenta cuando desciende por el otro. ¿Cuál de los vectores del 1 al 9 muestra correctamente la dirección de la aceleración del trineo en la cima de la montaña? Es importante que el 9 es simplemente aceleración cero. Entonces, se los dejamos planteados, lo conversamos luego en clase. Bueno, eso ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video.